Ahora vamos a tratar el tema de las nociones de la metodología de investigación científica. Eso guarda relación con todo lo que ya sabemos del método científico, simplemente es un recordatorio, refrescar un poco estas ideas, ¿no? Aquí lo vamos a discutir exactamente aquello que tiene que ver con una teoría que tiene, digamos, críticas, que parte de un paradigma dominante o de teorías que compiten, que además deriva en ciertas hipótesis que pueden ser verificables, por lo tanto pueden ser falsas o no. Si no fueran falsas, serían verdades incontestables, ¿no? Bueno, son hipótesis, por lo tanto pueden ser falsificables. Luego, pues vamos a recoger alguna evidencia empírica de alguna naturaleza y ajustamos lo que encontramos, lo interpretamos y entonces contrastamos contra las hipótesis y podemos estar en posibilidades de formular nueva teoría. Si bien es cierto que estos son los pasos básicos del método científico, también hay que recordar que dentro de la discusión metodológica de la investigación científica, al menos dentro de los centros de Cámara de Diputados, no puede escaparse a las ideologías. Dicho de esta manera, a las visiones coloreadas, digo yo. Si ustedes tuvieran como yo lentes y estos lentes estuvieran coloreados con algún color partidista en particular, ustedes se los ponen y lo que ven son las cosas a través de estos ojos coloreados. Es decir, el partido, no sé, de un color, el partido gris, pues entonces se pone sus lentes grises y todo lo ve a través de esa óptica, ¿no? Ustedes no pueden escapar a ello. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos una estimación de puntos ideales de la 62 legislatura, donde se discutía el asunto de energía desde la perspectiva de hidrocarburos. Como pueden ver, los partidos, aquí representados por Acción Nacional, representado por el bloque del PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza en su momento, están divididos, ellos aprueban, y los que no estaban de acuerdo en ese momento, pues básicamente era Revolución Democrática, por supuesto el PT, en fin, Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces pueden ver cómo se divide el mundo. Entonces es muy difícil escapar dentro de un centro de estudios a la visión ideológica de preferencias políticas, a pesar de que ustedes quieran hacer un estudio metodológicamente importante, que siga método científico. Véase, por ejemplo, otros casos, ¿no? Aquí les presento el asunto de, este me parece mejor, los consejeros del IFE, ¿no? Aquel debate que se tuvo en la 61. Este es el PRI y sus aliados, son PAN y PRD, ¿no? Entonces, como hemos visto, cambian coaliciones dependiendo del tema. Entonces, ¿cómo vas a analizar algo científicamente sólido con base en preferencias políticas, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en la ley de ingresos, donde otra vez esta coalición domina a la entonces coalición de izquierda y se hace otra forma de ver el mundo, ¿no? Existen otros ejemplos con un pedacito de la reforma educativa, donde al final del día, pues, buena parte del PRD, el PRI, por supuesto, el PAN, apoyan, pero no es así en el caso de Morena o en el caso de otros partidos. Finalmente, las coaliciones responden a ciertas lógicas de carácter ideológico, de preferencias políticas. Entonces, todo mi punto, esto es un asunto de justicia militar, donde otra vez se vuelve a tejer una coalición de izquierda, ¿no? Pero esto no ocurre, por ejemplo, en el nombramiento del famoso fiscal anticorrupción durante la 63. Todo el mundo recordará que el voto, pues se quedó el PRI y sus aliados se quedaron de este lado, mientras que en ese entonces la oposición se unió de alguna forma, excepto los aliados del PRI. Pero la oposición se unió, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo escapar? No escapar, pero cómo lidiar con preferencias, ideología y ese tipo de cosas versus, bueno, no de cosas, pero sí de asuntos políticos, con una metodología científica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente entran en juego los principios, pues yo diría casi rectores, como en la función electoral siempre los hemos llamado, ¿no? Famosos principios rectores que regulan de alguna forma el comportamiento metodológico, que es de suma trascendencia en el caso de los centros de investigación. Como todos sabemos,
existen estos principios, ¿no?, básicos dentro de la ciencia que tienen que ver con poner distancia entre uno y el objeto de estudio. Es un principio básico que siempre debemos de observar, ¿no? Uno dice, bueno, si haces observación participante, pues ya cómo pones distancia, si te metiste hasta la cocina, diríamos, en lenguaje coloquial, con el fenómeno de estudio, ¿no? Bueno, dependiendo de la metodología a utilizar, habrá que tomar las prudencias necesarias para evitar sesgos, o no evitarlos, pero sí minimizarlos, ¿no? En ese sentido, muchas metodologías tratan de separar esto que nosotros creemos como investigadores o las presiones ideológicas, políticas que recibimos de aquellos a los cuales les ofrecemos un servicio, en este caso los centros especializados, a quienes integran el legislativo federal en turno, en este o en otras legislaturas. ¿Cómo escapamos de ello? Bueno, con ciertas metodologías. Por ejemplo, ¿no?, una de ellas tiene que ver con minimización de sesgos. ¿Cómo se pueden minimizar sesgos? Bueno, si ustedes hacen unos grupos donde integren distintos puntos de vista políticos, podrían contrabalancear y tener distintas perspectivas. Otra es, por otro lado, separarlos completamente y que no se comuniquen para que no exista una personalidad dominante, para que no exista esta vieja regla que ya está, entra en desuso, bueno, excepto los que peinamos canas, ¿no? Seniority, por ejemplo, ¿no? El señoreaje, como dice la mala traducción. Aquellos que tienen más años, pues tendrán mayor autoridad moral, más experiencia y por lo tanto podrán imponer su visión sobre los más jóvenes o aquellos que, como yo, somos legos e inexpertos, ¿no? Bueno, en fin, habrá metodologías más apropiadas para juntar, habrá metodologías más apropiadas para separar. Lidiar con sesgos es importante porque tenemos que partir, insisto yo, y con eso termino este comentario muy breve, tenemos que partir del reconocimiento que la metodología de investigación científica en un contexto político no es sencilla. Tiene que abstraerse de alguna manera, aislarse de estas presiones o, mejor aún, jugar con estas presiones e incorporarlas, ¿no? Como buen bayesiano diríamos, ¿no? Esta idea bayesiana donde ustedes tienen una cosa previa, tienen una estimación de probabilidad y entonces les sale una cosa posterior, ¿no? El, el prior, el likelihood y posterior, ¿no? Porque ustedes van adaptando y recalculando, ¿no? Bueno, como buenos bayesianos, lo que nosotros hacemos es ponemos informative priors, es decir, información previa que sí conocemos del fenómeno en particular y entonces en el modelo bayesiano vamos adaptando, ¿no? Bueno, sirva este ejemplo de estadística para decirles que existen metodologías que les permiten incorporar cosas ideológicas. Existen metodologías que les permiten incorporar problemas políticos que están coloreados con estos lentes con los cuales los políticos o las personas que se dedican a la política ven la realidad, ¿no? Entonces, es importante identificarlo. Ustedes, por supuesto, lo hacen todos los días, quizá de manera menos formal, si quieren verlo así, pero a la hora de recibir alguna petición o de platicar con algún grupo de diputadas o de diputados, recibir alguna petición de las comisiones, etcétera, pues quizá una forma también es viendo los cuestionarios, ¿no? ¿Qué les quiero preguntar para ofrecerles un buen servicio, un producto, ¿no? Desde esta perspectiva. Bueno, evidentemente uno de ellos tiene que partir, por supuesto, de la teoría, ¿no? ¿En qué teorías están pensando? ¿Qué ideas del mundo? No teorías formales quizá, pero ¿qué ideas del mundo están alimentando su razonamiento? Pensemos en alguna teoría en particular que pueda alimentar esta lógica del mundo que tiene este pedacito de la comisión o esta fracción parlamentaria o este grupo de diputados de distintas fracciones, ¿no? Y a partir de allí, bueno, dado que piensan esto, pues será lógico derivar de esa teoría hipótesis, ¿no? Y entonces el planteamiento científico empieza a caminar. Ustedes me dirán, oye, pero no está muy sesgado que partamos de teorías que ellos prefieren. Probablemente. Pero el punto es que finalmente la ciencia no escapa a eso, ¿no? Nosotros sabemos que el paradigma a la Kuhn, Thomas Kuhn, aquel que escribe aquel viejo libro de la estructura de las revoluciones científicas de mediados de los 60, lo que sabemos de Kuhn es que hay un paradigma dominante que para tirarlo pues estaba muy difícil, ¿no? Pero ahora sabemos también de Lagatos para acá, pues, de otros autores para acá,
sabemos que en realidad lo que ocurre es que hay paradigmas que compiten. Y si esto es así, es decir, son paradigmas que compiten por explicar mejor el mundo, tienen escuelas de pensamiento. Esto es muy común en las universidades, ustedes lo saben mejor que yo. Es decir, en algunos lados se privilegia la teoría A sobre la teoría B, pero si tú vas a otra universidad encontrarás que la teoría B es la buena, ¿no? En fin, hay escuelas de pensamiento que compiten en términos de paradigma y esas escuelas de pensamiento informan la discusión científica. Bueno, si nosotros llevamos esta lógica mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar, ¿verdad? Adaptándolo de alguna forma, tropicalizándolo si quieren, al ámbito político, donde hay políticos haciendo política que se transforma en leyes y en otros actos de procedimientos legislativos. Si esto es así, entonces es posible pensar en que, bueno, puede estar un poco sesgado seguir algunas teorías que ellos privilegian, pero al final del día también la ciencia es un poco eso. Yo no estoy diciendo que eso sea acientífico o que sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que es posible, dentro de ciertas metodologías, adaptarse a la realidad política y entonces tratar de ir incluyendo algunos de los pensamientos, algunas de las racionalidades, algunas de las razones para creer que las cosas pasan o cómo se explican los fenómenos. Y desde esa perspectiva podemos aplicar método científico en nuestras investigaciones que ofrecemos como centros de estudios especializados. Esto que les digo, insisto, no es ninguna novedad, ustedes ya lo tienen de alguna manera internalizado cuando platican con los grupos de diputadas, de diputados, cuando platican con los staffs de quienes integran, las personas que integran la Cámara. Y así van ustedes obteniendo esta información. Lo único que trato es de sistematizarla desde esa perspectiva, ¿no? En la cual, insisto, y para cerrar mi comentario, existen metodologías dentro de las ciencias sociales particularmente y también dentro de otras disciplinas que permiten incorporar este tipo de información para entonces meterlo esto en una línea de trabajo de carácter científico. Esto, evidentemente, insisto, simplemente trata de medio formalizar de alguna manera lo que ustedes ya conocen y lo que ustedes hacen en el día a día.